En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este conejito bebé súper lindo, súper tierno y fácil de hacer. Solamente vamos a necesitar estambre color blanco. Yo voy a utilizar uno de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros, dos ojitos de seguridad de 6 milímetros, un poquito de relleno, un poquito de hilo negro y opcionalmente rubor, sombra rosa o pintura rosa. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con la cabeza, haciendo un anillo mágico de 5 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado, subimos con una cadena y en el mismo punto hacemos un punto bajo. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 5 veces para tener 15 puntos. Hacemos 2 puntos y un aumento, repitiendo 5 veces para tener 20 puntos. Y hacemos 4 vueltas de 20 puntos bajos. Ahora hacemos 12 puntos bajos. Y 4 disminuciones. Al final tenemos que tener 16 puntos. Seguimos con 8 puntos bajos. Y 4 disminuciones.
Continuamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Y rellenamos. Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 8 puntos. Cerramos y cortamos. Y ahora, con ayuda de una aguja para estambre, vamos a cerrar la pieza. La vamos a pasar por el centro de los puntos bajos, tomando solamente la hebra de afuera. Jalamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos tiene que quedar la cabecita. Ahora para el cuerpo, vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y hacemos 6 vueltas de 24 puntos bajos. Seguimos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos.
Continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 12 puntos. Rellenamos. Y terminamos con 6 disminuciones. Cerramos y cortamos. Con una aguja para estambre cerramos la pieza. Y así nos tiene que quedar el cuerpo. Para las patas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. Hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos. Cerramos y cortamos suficiente hilo. Estas van a ser las patitas del frente y tenemos que hacer 2 iguales. Para las patitas de atrás vamos a iniciar igual con un anillo mágico de 4 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 8 puntos bajos. Y ahora hacemos una cadena para subir el tejido, pasamos nuestro gancho por el primer punto y lo pasamos por el punto del otro lado, sacamos hilo como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero en lugar de cerrarlo vamos a pasar nuestro gancho por el punto que sigue por un ladito, pasamos el gancho también por el punto de atrás, volvemos a sacar hilo y nos quedan 3 hebras. Aquí vamos a hacer una disminución. Y repetimos del otro lado. Pasamos el gancho, sacamos, pasamos el gancho, sacamos y cerramos. Nos tienen que quedar 2 puntos y cortamos hilo para cerrar.
Estas van a ser las patitas de atrás y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Seguimos con 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Y terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Ahora vamos a subir una cadenita, volteamos el tejido, pasamos nuestro gancho por la parte de atrás, en la orillita, vamos a pasarlo hasta el otro lado tomando ambas partes para cerrar la pieza y lo pasamos igual por la orilla del otro lado. Tomamos hilo y sacamos. Cerramos haciendo un punto deslizado y así nos tiene que quedar como un triangulito. Cortamos hilo y cerramos y así nos tiene que quedar la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Y por último solo quedaría hacer un pequeño pom-pom con el resto del hilo. Ahora con unos alfileres vamos a fijar la cabecita al cuerpo para coser. Ahora con alfileres vamos a fijar las patitas del frente. Las patitas tienen que sobresalir un poquito del cuerpo y cosemos. Y para las patitas de atrás, las vamos a acomodar casi en el borde del cuerpo, por la parte de abajo, inclinadas un poquito hacia afuera. Colocamos el pompón en la parte de atrás del cuerpo. Y las orejitas las vamos a colocar entre la vuelta 7 y 8 con 5 puntos de separación.
Ahora los ojitos los vamos a colocar entre las vueltas 5 y 6 en ambos lados. Y con un poco de hilo negro vamos a hacer la nariz. Vamos a sacar la aguja por el frente de la carita. Pasamos la aguja por el otro lado en la misma fila y sacamos por el centro. Jalamos y nos tiene que quedar una forma de V. Pasamos nuestra aguja hacia atrás para formar una Y. Y jalamos. Y así tenemos la naricita. Y por último, con un poco de rubor o sombra rosa, vamos a pintar el centro de las orejitas. Un poquito la naricita. Y hacemos unas chapitas. Y listo, hemos terminado nuestro conejito bebé. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y si quieres que haga algún otro animalito también puedes dejármelo ahí. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.